Bienvenidos a esta clase magistral, a este análisis a fondo. A lo largo de la historia humana, el surgimiento de las grandes civilizaciones nunca ha sido una mera casualidad. Siempre, invariablemente, es el resultado de una administración sublime del entorno y de sus recursos. Hoy nos sumergimos de lleno en la intrincada maquinaria política, social y espiritual de una de las superpotencias más asombrosas y longevas de la antigüedad. Esta es, en toda regla, la anatomía de un imperio que miró de tú a la eternidad, el Antiguo Egipto. El historiador griego Heródoto plasmó esta idea con una precisión apabullante. Egipto es el don del Nilo. Y es imperativo detenernos un instante para asimilar el peso de esta afirmación. El control de los recursos es la base fundacional de cualquier poder político. Lo vemos en nuestra era moderna, donde recursos energéticos como el petróleo trazan el destino geopolítico del globo. Pues bien, para los primeros estados de la humanidad, el recurso definitivo era el agua. El río Nilo no era un simple accidente geográfico trazado en un mapa, era la columna vertebral del poder. Dominar sus aguas permitió transformar un valle rodeado de muerte en el epicentro de un imperio sin rival. Para comprender la verdadera magnitud de este coloso, a lo largo de esta conferencia desglosaremos la civilización en 6 pilares fundamentales. Primero, el poder de su geografía. Segundo, la milenaria evolución del imperio. Tercero, el implacable Estado y su economía. Cuarto, su inquebrantable estructura social. Quinto, la profunda religión y los preparativos para el más allá. Y finalmente, su legado inmortal. Empezamos con nuestra primera sección, el poder de la geografía, la doble naturaleza del Nilo. Todo Estado que busque perdurar necesita fronteras sólidas, y Egipto gozaba de un blindaje natural sencillamente envidiable. Custodiado por el mar Mediterráneo al norte y el mar Rojo al este, contaba con un escudo casi impenetrable que permitió a su cultura florecer de manera ininterrumpida. Pero dentro de esas fronteras, la existencia se definía por un contraste extremo, de vida o muerte. Por un lado teníamos las Tierras Negras, una franja minúscula pero vibrante a orillas del Nilo, bautizada así por el limo. Este sedimento oscuro, rico en nutrientes, era depositado cada año por las crecidas del río. Era el auténtico fertilizante natural del reino. Y en el extremo opuesto, rodeando esta arteria de vida, se alzaban las Tierras Rojas, los desiertos implacables de Libia y Nubia, parajes yermos sí, pero que funcionaban como inmensas murallas geológicas. El genio del Estado egipcio fue dominar este equilibrio, exprimir la fertilidad del limo negro para sobrevivir y arrancar la piedra eterna de las áridas Tierras Rojas para construir su legado. Profundizando en esa geografía, el territorio estaba drásticamente dividido en 2 mundos muy distintos. Hacia el norte reinaba el Bajo Egipto, con su epicentro en Menfis. Era la zona del majestuoso delta que se abría paso hacia el Mediterráneo, un terreno pantanoso, rebosante de fauna, pesca y enormes extensiones de papiro. Hacia el sur, en marcado contraste, se extendía el Alto Egipto, gobernado desde Tebas. Aquí el valle se estrechaba de forma asfixiante, atrapado entre las rocas del desierto, obligando a construir los grandes templos en una estrecha franja oriental. Lograr la unificación de estos 2 reinos tan dispares bajo una sola corona, un hito que ocurrió en torno al año 3100 a.C., no fue solo un triunfo militar, fue la obra maestra política que dio a luz al imperio. Pasamos ahora a nuestra segunda sección, la evolución del imperio, milenios de gobierno dinástico. Dejando atrás el espacio, asomémonos al abismo del tiempo. Aquí no contamos los años por siglos, sino por milenios de una asombrosa continuidad institucional. Es vital entender este recorrido. Todo despega hacia el 3100 a.C. con el Imperio Antiguo, una era dorada de unificación y un poder faraónico tan absoluto que fue capaz de alzar las pirámides de Giza, monumentos eternos a un estado ultracentralizado. Más tarde, tras inevitables periodos de crisis y fragmentación, resurge con fuerza el Imperio Medio en el 2050 a.C. La capital se traslada a Tebas y presenciamos un renacer del comercio y de la minería. Pero la verdadera cúspide bélica y territorial irrumpe en el 1600 a.C., en el Imperio Nuevo. Es la época de las grandes conquistas, de faraones colosales como Ramsés II expandiendo sus dominios por Siria y Palestina. Y finalmente, tras un agotamiento de siglos, hacia el 1100 a.C., el imperio sucumbe lentamente ante la dominación extranjera. Nubios, persas, Alejandro Magno, hasta terminar sus días como una mera provincia del Imperio Romano bajo el trágico final de Cleopatra. Nos adentramos en la tercera sección, el Estado y la economía, los engranajes del poder absoluto.
Detrás de las grandes conquistas y las pirámides, lo que mantenía en pie este coloso era una maquinaria burocrática formidable y, sobre todo, implacable. En el antiguo Egipto, el poder era un mandato literal de los dioses. El Estado y la economía eran uno solo. El faraón, por supuesto, poseía todo, pero necesitaba delegar. En lo alto de esta pirámide administrativa estaba el visir, la mano derecha del soberano, encargado de la pesada tarea de recaudar impuestos e impartir justicia. Le seguían los sacerdotes y los jefes militares, garantes de la paz divina y la seguridad de las fronteras. En el día a día provincial, los nomarcas se aseguraban de que las leyes reales se cumplieran a rajatabla. Pero fijémonos especialmente en un grupo, los escribas. En un mundo donde la alfabetización era una rareza absoluta, los escribas eran una élite hermética. Ellos controlaban los censos, contaban el grano y registraban los impuestos. Restringir la lectura y la escritura era un mecanismo fríamente calculado para mantener el poder firmemente atado a las esferas más altas del Estado. Y toda esa vasta y compleja burocracia latía al ritmo de un solo corazón, el ciclo inalterable de la agricultura. De junio a septiembre, el Nilo se desbordaba en la inundación anual. Al retirarse las aguas, entre octubre y enero, dejaban sobre la tierra ese limo bendito donde se sembraba el trigo y el lino. Y de febrero a mayo estallaba la recompensa con la cosecha. Es fundamental comprender que el Estado expropiaba gran parte de este excedente para almacenarlo en gigantescos graneros reales. Ese grano era el auténtico tesoro de Egipto, la moneda de cambio para pagar a obreros y soldados, para levantar templos y, más importante aún, para aplacar a la población y evitar el colapso durante los temidos años de sequía. Nuestra cuarta sección nos lleva al núcleo de su civilización: estructura social egipcia, jerarquía y vida cotidiana. Habiendo desgranado la economía, veamos cómo se organizaban las vidas de los millones de seres humanos que poblaban este territorio. Era, indiscutiblemente, una sociedad piramidal, en estado puro. La obediencia era incuestionable. Y en el vértice absoluto, inalcanzable, reinaba el faraón. Olvidemos la idea europea de un rey por derecho divino. El faraón era una deidad viva, caminando sobre la faz de la tierra. Era Horus, el señor de los cielos, encarnado. El pueblo albergaba la certeza inquebrantable de que su monarca poseía poderes mágicos reales, capaces incluso de dictar el comportamiento del Nilo. Vivía envuelto en una opulencia inimaginable, en un aislamiento casi sagrado, siendo el dueño absoluto de cada parcela de tierra, cada gota de agua y cada súbdito de su vasto dominio. Ahora bien, al adentrarnos en las dinámicas sociales, nos topamos con una realidad verdaderamente asombrosa en lo que respecta a la mujer egipcia. Si observamos a otras grandes civilizaciones, contemporáneas o muy posteriores, las mujeres solían estar relegadas a las sombras del hogar. Pero en Egipto, la situación era radicalmente distinta. Gozaban de un grado de autonomía y poder que sigue sorprendiendo hoy en día. Administraban negocios, firmaban contratos legales sin necesidad de un tutor masculino, heredaban fortunas y ejercían oficios sumamente respetados, desde médicas hasta capitanas navales. No es casualidad que veamos a figuras majestuosas como Hatshepsut o la icónica Cleopatra empuñando el poder absoluto, evidenciando una equidad social que la humanidad tardaría miles de años en recuperar. Entramos de lleno en la quinta sección, religión y la vida del más allá, preparativos para la eternidad. Sin embargo, sería un grave error pensar que toda esta maquinaria estatal se construyó únicamente para el mundo de los vivos. Para la mentalidad egipcia, esta vida era terriblemente corta, un mero tránsito. El verdadero objetivo, la obsesión nacional en la que volcaban toda su energía y recursos, era garantizar la eternidad. Vivían inmersos en un universo profundamente sagrado, dominado por dioses imponentes. Amon-Ra, el sol, el gran creador; Anubis, el sombrío guardián de los embalsamadores. Pero si hay un mito que explica su fe ciega en el más allá, es la tragedia de Osiris. Osiris, el civilizador y dios del Nilo fértil, fue traicionado, asesinado y descuartizado por su hermano Seth, la encarnación del árido desierto. Fue el amor incansable de su esposa, Isis, lo que logró reunir su cuerpo quebrado para resucitarlo y engendrar a Horus. Este ciclo de muerte terrible y renacimiento milagroso se convirtió en la promesa irrefutable de que, después de la tumba, la vida continuaba. Eso sí, la eternidad no era un pase gratuito. Había que ganársela enfrentando el momento más aterrador del cosmos, el juicio de los muertos. Imaginemos la tensión asfixiante de este concepto. Tras exhalar su último aliento, el alma era conducida por Anubis ante la imponente balanza cósmica. En uno de los platillos se colocaba el corazón del difunto, cargado con el peso de cada uno de sus actos en vida. En el otro, la pluma de la verdad absoluta, Ma'at.
Si la culpa inclinaba la balanza, el castigo era fulminante. La bestia Amit devoraba el corazón, aniquilando la existencia del individuo para siempre. Solo una vida de moralidad intachable permitía el acceso al paraíso de Osiris. Es verdaderamente escalofriante pensar en la presión psicológica y la rigurosa vigilancia moral que esta creencia imponía sobre cada súbdito del imperio, desde el campesino hasta el propio faraón. Y como creían fervientemente que el alma necesitaba regresar a su envoltura física para disfrutar de esa otra vida, la conservación del cadáver desencadenó una fiebre arquitectónica sin precedentes en la historia. Los métodos de enterramiento evolucionaron con una ambición vertiginosa. Todo comenzó con las mastabas, tumbas de planta rectangular relativamente sobrias con paredes inclinadas. Pero la sed de grandeza divina pronto impulsó la construcción de las pirámides, esos milagros de la ingeniería que servían como ascensores de piedra hacia los dioses. Finalmente, al darse cuenta de que estas montañas artificiales eran un imán para los saqueadores, la arquitectura se volvió clandestina, dando lugar a los hipogeos, vastos y laberínticos complejos subterráneos perforados en lo más profundo e inaccesible de la roca viva. Llegamos finalmente a nuestra sexta sección, el legado inmortal, ciencia, arte y escritura. En la recta final de este análisis es preciso observar cómo su implacable búsqueda de la eternidad produjo efectos secundarios absolutamente brillantes, dejando una huella intelectual que aún perdura. Abordemos su magistral sistema de comunicación. Los egipcios empleaban una fascinante dualidad escrita. Por una parte, los soberbios jeroglíficos grabados a cincel en la piedra sagrada de los templos, un sistema complejo de pictogramas y fonogramas diseñado literal y metafóricamente para resistir el fin de los tiempos. Era el lenguaje de lo divino. Pero por otro lado, el Estado necesitaba practicidad diaria para no colapsar. Para ello desarrollaron sistemas más fluidos y cursivos sobre papiro, primero la escritura hierática para el clero y posteriormente la demótica para la administración general. Estos ágiles trazos eran el verdadero motor burocrático que permitía al imperio funcionar y registrar cada grano de trigo que entraba en sus arcas. Al examinar su producción artística, es vital despojarnos de nuestra mirada moderna. Cuando contemplamos un relieve egipcio, a menudo notamos una clara falta de perspectiva. La famosa regla de la frontalidad, donde vemos un torso de frente pero un rostro de perfil, o una innegable rigidez en las figuras. Sería un error colosal achacar esto a una falta de habilidad o talento escultórico, nada más lejos de la realidad. Estas características respondían a estrictos códigos religiosos. Su arte no intentaba capturar un instante fugaz en el tiempo, sino proyectar una verdad eterna y absoluta. Buscaban representar a los faraones y dioses en un estado de perpetua juventud e imperturbable perfección. Eran obras diseñadas no para el deleite humano, sino para la mirada atenta e infinita de los dioses. Simultáneamente, ese tremendo fervor religioso y constructivo funcionó como la chispa de grandes revoluciones científicas. Para elevar moles de millones de toneladas, tuvieron que convertirse en formidables matemáticos, dominando fracciones y ecuaciones complejas. Sus sacerdotes, enfrentados a la tarea de embalsamar y momificar cuerpos diariamente, adquirieron un nivel de conocimientos de anatomía humana tan sofisticado que se convirtieron en la vanguardia médica de la antigüedad. Y por supuesto, su absoluta y vital dependencia de las crecidas del Nilo los forzó a mirar al firmamento con un rigor empírico abrumador. Sus minuciosos estudios astronómicos les permitieron medir el tiempo con tal precisión que dividieron el año en 365 días, un cálculo fundacional que, asombrosamente, sigue guiando nuestras vidas miles de años después. Tras este exhaustivo recorrido, emergen conclusiones insoslayables. Hemos comprobado cómo este imperio labró 3000 milenios de esplendor, burocrático, divino y artístico, aferrándose al control absoluto de un único recurso, el vital caudal del Nilo. Ahora bien, levantemos la vista hacia el horizonte de nuestro presente geopolítico, plagado de incesantes disputas por la soberanía energética y los recursos estratégicos vitales. Ante este panorama, el eco de los faraones resuena con una vigencia perturbadora, obligándonos a plantearnos una profunda incógnita. A pesar de nuestros satélites y nuestra inabarcable tecnología, ¿hasta qué punto los grandes centros de poder mundiales de la actualidad siguen siendo prisioneros exactamente igual que el antiguo Egipto de la implacable tiranía de la geografía y los recursos naturales? Es una reflexión monumental que sin duda merece reposar en nuestra conciencia.